Buenas tardes, bienvenidos al episodio 32 de The Other Side of the Cup. Nosotros tenemos una ilusión persistente en el mundo del café de especialidad de que nosotros, los que estamos frente a las tostadoras o los que estamos frente a las máquinas de espresso, somos de alguna manera creadores. Observamos cómo el café se transforma a través de reacciones físicas y químicas cuando estamos tostando hasta alcanzar un color que estamos deseando desarrollar. Medimos porcentajes de extracciones, de TDS, discutimos cuáles son los mejores perfiles de tueste y debatimos sobre métodos de proceso como si el sabor comenzara en el instante en que el café llega a nuestras manos. Pero si nosotros observamos la verdadera bioquímica de la planta de café, vamos a descubrir algo que nos devuelve inmediatamente la humildad. Y es que nosotros no estamos creando el café, lo estamos simplemente custodiando. Simplemente nos vamos a convertir en un capítulo más, en una historia que va a comenzar muchos meses antes de que ni siquiera nosotros conociéramos esa semilla. Y yo quiero pararme aquí y hacer una reflexión sobre este momento. Antes de que un productor cosechara la cereza, antes de que un procesador decidiera si se va a convertir en un café lavado, natural, honey o experimental, mucho antes de que un tostador pueda desarrollar un perfil de sabor, antes de que el barista pueda preparar una bebida y servirla a un consumidor, el café ya se estaba gestando a sí mismo, silenciosa y pacientemente. Yo diría que absolutamente invisible. Así que este es el episodio que nosotros vamos a conversar hoy y tratar de profundizar en una pregunta de cuánto es lo que nosotros percibimos, cuánto de lo que nosotros percibimos en la taza comenzó mucho antes de que nosotros ni siquiera tocáramos ese café. Yo soy María Esther Tommy López, autora de este podcast, y hoy estoy tomándome el café de mi querida estudiante Oriana. Este fue un Pink Bourbon que ella me trajo. El café hoy está bastante cremoso. Es algo extraño porque yo le decía a Dylan que es cuando ustedes huelen como crema batida que se le ha agregado vainilla. Ese olor es el café, un olor como cremoso, vainilla, pero cuando lo pruebas es muy suave, es bastante cremoso en boca, yo diría que silky, y no es, para hacer un Pink Bourbon yo no lo encuentro tan frutal, pero sí lo encuentro bastante dulce, de vainilla, caramelo como de butterscotch, de estos caramelos como de mantequilla dulce que son marroncitos. Ese es el perfil que yo estoy encontrando. De verdad que hoy está bastante delicioso, a pesar de que ella me lo trajo hace como un mes, algo así. Por supuesto, este episodio es traído a ustedes gracias a Coffee Flock, Roasting Education and Community, y el tema que nosotros vamos a conversar es la taza se escribe antes de la cosecha. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en el episodio 32 de The Other Side of the Cup. La taza se escribe antes de la cosecha. Hace unas semanas yo leí un ensayo escrito por el doctor Stephen Schwartz, que era algo así como The cup is written before the cherry speak. La taza es escrita antes de que la cereza sea recogida. Como yo les dije antes, nosotros tenemos esta tendencia a pensar que de alguna manera somos responsables directos de lo que ocurre en cuanto al sabor que nosotros servimos en la taza. Hoy yo quiero aislar un elemento específico de esta realidad. Yo tengo mis notas porque es un tema bastante, digamos, científico, muy técnico, no científico, es muy técnico, y quiero que me tengan paciencia porque por supuesto son palabras que no son de mi vocabulario común, así que ténganme paciencia. Pero yo quiero aislar un elemento de esta realidad biológica. A menudo
yo considero, en mi caso, que estaba siendo malinterpretada, aunque hay parte de esto que yo lo he enseñado por muchos años, pero este podcast es mucho más completo y en cuanto a lo que está ocurriendo con la cereza de café. El fenotipo de color de la cereza de café normalmente se pensaba como que qué bonito que estaba ocurriendo, qué linda la cereza, qué linda, mira, es amarilla, es roja, es naranja, es rosada. Y esta variación genética en el color va a alterar radicalmente los precursores metabólicos que se están creando en el interior de la semilla. Nosotros vamos a hablar en este podcast de genética, de pigmentos, de compuestos precursores, de metabolómica, química del tueste y la extraordinaria complejidad que habita en el interior de una cereza de café. Pero sobre todo yo espero que este episodio nos invite a hacer una pausa y a apreciar que el café ha estado increíblemente activo mucho antes de que nosotros podamos ni siquiera saber de la existencia de esta semilla. El café va acumulando posibilidades silenciosamente porque la dulzura y el sabor del café no están predeterminados. El proceso y el tueste siguen siendo importantes, por supuesto, y la preparación es crucial para lo que nosotros queremos brindar. Pero estas posibilidades se van a acumular y más adelante tienen que ser traducidas respetuosamente a lo largo de toda la cadena del valor. Así que la primera parte que nosotros vamos a hablar es la genética que existe en la piel. Antocianinas y carotenoides. Cuando nosotros observamos la piel externa de un fruto de café, cuando va en proceso de maduración, este cambio de color nos suele indicar que la cereza pudiera estar lista para ser cosechada. Es como, digamos, una señal visual. Y nosotros la miramos y nos preguntamos, ¿está lista o no está lista? Pero detrás de esta pregunta, que es tan simple al parecer, va a subyacer todo un proceso biológico que es extraordinariamente complejo. Porque el color no nos indica sencillamente que el café ya está maduro. Este color nos está indicando que ha tenido lugar todo un proceso de naturaleza biológico. Todos lo vemos en las etiquetas del café de especialidad. Borbón rojo, borbón amarillo, borbón rosado, caturra naranja. Durante mucho tiempo, la narrativa convencional en nuestra industria consideraba estas variaciones de color como una hermosa mutación genética que casualmente presentaba un perfil de sabor que era ligeramente distinto. Y así generalmente se dice que un borbón amarillo es brillante y floral, que un borbón rojo es muy denso con notas de chocolate. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido a nivel molecular en el interior de esa cereza? Que cambia el color de la fruta mientras está en la rama, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente ha pasado allí? En las variedades estándar, borbón rojo o caturra, la intensa tonalidad roja que surge en el punto más álgido de la maduración se debe a una acumulación constante de un compuesto que se llama la antocianina. Estos son pigmentos vacuolares hidrosolubles. Un estudio reciente y muy trascendental que se publicó en una revista que se llama PMC de Biofísica y Biología Vegetal. El estudio empleó técnicas integradas de metabolómica y transcriptómica y ellos lograron mapear las vías reguladoras exactas responsables de estos pigmentos de antocianina. Los investigadores identificaron que la transición de verde a rojo constituye un cuello de botella metabólico crítico, controlado por genes específicos que codifican ciertas enzimas.
A medida que el fruto iba alcanzando la madurez fisiológica, la clorofila se degradaba y las concentraciones de antocianinas aumentaban de forma dramática, generando un entorno que era altamente protector y rico en antioxidantes alrededor de la semilla. Desde una perspectiva estricta de la biología vegetal, el color del fruto del café está determinado por la acumulación selectiva, y esta palabra es clave, de ciertos pigmentos en el esocarpio. El esocarpio es la piel de la cereza, pero también ocurre en el mucílago, que es el mesocarpio. Los mecanismos biofísicos y genéticos fundamentales, documentados en bases de datos de ciencias vegetales, describen con precisión el funcionamiento de estas mutaciones. Y hay dos homocigotos, un homocigoto dominante y uno recesivo. El dominante era un alelo estándar que es X en mayúscula, C en minúscula, X en mayúscula, C en minúscula. Y cuando este homocigoto domina, la planta produce cerezas con color rojo estándar. Pero también el homocigoto recesivo, que es XC, pero todo en minúscula, la planta carece por completo de la capacidad de sintetizar pigmentos que sean rojos en el pericarpio, lo que da lugar a variedades de fruto amarillo, como el hielo borbón. Esta mutación de natural recesiva ocurrió o se estabilizó por vez primera en Brasil a mediados del siglo XX. En este fenotipo hay un bloqueo genético que interrumpe la ruta biosintética de la antocianina. Y dado a que la planta no puede producir pigmentos rojos, acumula en su lugar carotenoides. Y estos carotenoides, a diferencia de la antocianina, son pigmentos liposolubles que están integrados directamente en el tejido del fruto. Pero también tenemos las cerezas rosadas que encontramos como en el Pink Bourbon. Y este color es sumamente singular. Por lo general, va a surgir de un cruce híbrido natural entre genes de la variedad Borbón roja y Borbón amarilla. Dado que el gen responsable del color es muy inestable, se requiere una combinación perfecta de rasgos recesivos para producir la menor concentración de antocianinas necesaria para poder darle esta tonalidad rosada. A primera vista, todo esto parece como una mera curiosidad botánica, pero no lo es. No se trata simplemente de una cereza amarilla o de una cereza rosada que está colgando en la rama. En el momento en que la mutación genética alteró su vía de pigmentación, también cambió la historia biológica que este café va a seguir escribiendo a lo largo de todo su desarrollo. Las antocianinas y los carotenoides absorben y reflejan longitudes de la onda de la radiación solar totalmente diferentes. Y en consecuencia, como esto pasa, el microclima térmico en el interior de la cereza amarilla expuesta a la luz solar se comporta de una manera totalmente distinta al de una cereza que tiene estos pigmentos rojos. Al cambiar la temperatura térmica, a cambiar todo este cambio térmico en dentro, también cambia la temperatura de la hoja y cambia la temperatura del fruto. Va a cambiar la respiración celular y cambia también la tasa de transpiración en todo lo que es la planta. Esta sutil variación en la temperatura y cómo absorbe la luz altera fundamentalmente el ritmo al que la planta va a generar todos sus compuestos químicos. ¿No les parece a ustedes que esto es simplemente fascinante? Que algo tan sencillo como el color de una cereza de café puede indicarnos que todo esto está sucediendo. Entonces, este color amarillo no implica automáticamente
un sabor más dulce. El rojo tampoco significa necesariamente una acidez que va a ser más brillante. El naranja tampoco va a garantizar notas que son florales. El café no es tan simple como parece. Así que vamos a la parte 2 de este podcast, la división del endospermo, glucosa frente a fructuosa. Por muchos años nuestra industria asumía que la pulpa, que es piel y mucílago, de la fruta más dulce y jugosa, implicaba automáticamente que los azúcares de alguna manera se habían filtrado o se habían transferido directamente a la semilla durante el proceso de maduración. Y esto es lógico. Ella se está madurando, la fruta se pone más madura, como se está más madura, esto se está transfiriendo directamente a la semilla, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, si la fruta que lo rodea la semilla es mucho más dulce, no debería la semilla per se volverse también más dulce. La ciencia nos dice que el café es mucho más complejo que eso. Hay un estudio que se publicó en la revista Agricultura por un equipo de investigación liderado por el doctor Wei-Bin Yang. Y ellos analizaron la variación de los azúcares solubles en las cerezas de café arábica. Y ellos descubrieron algo fascinante. En realidad, no existe transferencia vascular directa de sacarosa o azúcares reductores desde la piel exterior de la fruta hacia el endospermo interno, es decir, la semilla. En otras palabras, el grano regula su propia acumulación de azúcar independientemente de la capa de fruta que lo rodea. Y eso es súper interesante porque si ustedes, yo en todos mis años de enseñanza, siempre, esta es una pregunta que me hacen. Antes, como el mucílago es tan dulce, quiere decir, eso se transfiere a la semilla y no es así. Pero este estudio, que es del 2024, no estoy segura, de todas maneras ya está colocado, lo coloqué aquí, pero esta es la prueba de que no hay transferencia ni de la piel ni del mucílago a la semilla. La semilla regula ella independientemente todos los azúcares que ella va a acumular. Sin embargo, y a pesar de que no hay esta transferencia, la mutación genética que determina el color de la piel está vinculada a un cambio metabólico más amplio en toda la constitución de la planta. El agrónomo y analista sensorial de café Ensei Neto, él ha destacado datos que demuestran que las plantas de Borbón amarillo presentan sistemáticamente un perfil de carbohidratos que es único. El mucílago y la semilla del Borbón amarillo son muy ricos en fructuosa, mientras que el Borbón rojo muestra una concentración relativa mayor de glucosa. Y vamos a pararnos aquí porque yo creo que esto es fascinante. No es solamente hablando de colores, ahora estamos hablando de química. Ocultas bajo la piel de la fruta hay moléculas que van a acabar participando en cientos de reacciones químicas durante el tueste. Esas reacciones van a contribuir, por supuesto, en última instancia, a lo que nosotros percibimos como dulzor, como acidez, como sensación en boca, aroma, en todo lo que es la taza final. Ahora, vamos a analizar estos dos azúcares. La fructuosa, que es la que más predominancia tiene en todas las cerezas de color amarillo, es un monosacárido con un umbral de caramelización notablemente bajo. Ella comienza a degradarse térmicamente y a caramelizarse aproximadamente a los 110 grados centígrados, esto es 230 Fahrenheit. Por la otra parte, la glucosa, que más es predominante en cerezas rojas, también es un monosacárido, pero ella requiere un entorno térmico significativamente más alto que la fructuosa para caramelizarse.
ella inicia su descomposición a 146 grados Celsius o 295 Fahrenheit. Pensemos en lo que esto significa cuando esos granos verdes se encuentran finalmente con el aire caliente dentro del tambor de la tostadora. Imaginemos dos cafés que están cultivados en el mismo lugar, se cosecharon el mismo día, se procesaron de forma idéntica, se tuestan utilizando exactamente la misma temperatura de carga y el mismo perfil de tueste. Dado que la fructosa del Borbón amarillo comienza a caramelizarse mucho antes en el ciclo de tueste, ella va a acelerar la formación temprana de furanos y de cetonas complejos. Esta vía de degradación, por supuesto, altera la reserva de azúcares reductores que están disponibles para participar en la reacción de Maillard, que es crucial durante el tostado. Precisamente por esto, los Borbón amarillos son famosos porque ofrecen una dulzura que es increíblemente distintiva, vibrante y casi efervescente, que recuerda a frutas de hueso, pasas blancas y a un jazmín muy delicado. Todo ello acompañado, por supuesto, de una acidez que es cítrica, limpia y nítida. Por el contrario, el Borbón rojo, que es rico en glucosa, conserva sus azúcares estructurales durante mucho más tiempo a lo largo de la fase de secado y la fase de Maillard. Y esto permite una secuencia que es totalmente diferente y más prolongada de la reacción de Maillard entre dichos azúcares y las reservas de aminoácidos que están en el grano. Entonces, el resultado es un perfil aromático mucho más distinto que el que tenemos en el amarillo. Los Borbón rojos suelen desarrollar un cuerpo táctil mucho más denso en boca, más viscoso, impulsado, por supuesto, por una abundancia de melanoidinas. Y esto se traduce en la taza en una sensación en boca que es pesada, aterciopelada, similar al almíbar, acompañada de profundas notas aromáticas de melaza, chocolate y mazapán tostado. Entonces, yo no puedo, aunque yo más adelante voy a hablar de cómo esto se traduce en el tostado, pero este estudio permite determinar que la cereza de color amarillo es rica en fructosa. La fructosa se degrada de una manera diferente a cómo se degrada la glucosa que está presente en la cereza de color rojo. ¿No les parece a ustedes que esto es fascinante? Que algo que es tan sencillo como el color de la cereza pueda llegar a influir en la forma en que la energía térmica se va a desplazar durante el tueste. Para mí lo es. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para continuar con este tema. Estamos de vuelta en el episodio 32 de The Other Side of the Cup. La taza se escribe antes de la cosecha. Por supuesto, traído a ustedes gracias a Coffee Flock, Roasting Education and Community. Aprender siempre es importante. Y yo, a pesar de que es un tema técnico y tengo mis notas aquí, las estoy leyendo, por supuesto, notas que tuve que desarrollar y buscar toda la investigación, me parece que es un tema increíble. Vamos a entrar ahora a la parte 3, la metabolómica avanzada, el rastreo de precursores no volátiles. Para comprender toda la profundidad de esta conversación, debemos examinar un estudio notable publicado en la revista Food Chemistry, donde investigadores emplearon cromatografía líquida para rastrear más de 1.600 compuestos no volátiles a lo largo de las distintas etapas de maduración de las cerezas de café arábica. Más de 1.600 compuestos que cambian, se acumulan, se transforman e interactúan silenciosamente durante toda la vida de una cereza de café. Lo que descubrieron los investigadores fueron cientos de metabolitos diferenciales, compuestos químicos que con el tiempo van a actuar
como precursores de compuestos volátiles. Al tostar café, no creamos sabores de la nada. Nosotros estamos aplicando energía térmica para transformar estos precursores no volátiles en gases y compuestos aromáticos que finalmente van a llegar a nuestros receptores olfativos. Uno de los biomarcadores más llamativos identificados en este estudio fue un aminoácido que se llama triptófano. Las concentraciones de triptófano son excepcionalmente altas durante las fases iniciales de desarrollo de la cereza, cuando aún no ha madurado, y disminuye progresivamente a medida que el fruto va alcanzando su madurez fisiológica óptima. Si se cosecha una cereza prematuramente o si un productor recolecta una parcela con niveles de maduración desiguales, donde tenemos que ellos están arrancando de la rama cerezas que están amarillas, naranjas, rojas, verdes, todas al mismo tiempo, esa elevada concentración de triptófano experimenta una degradación pirolítica durante el tueste. Y el resultado es que hay la formación de compuestos nitrogenados heterocíclicos, conocidos como índoles. Incluso en cantidades que son muy pequeñas, los índoles pueden aportar características sensoriales como muy ásperas, medicinales, excesivamente vegetales o amargas, capaces de enmascarar la calidad intrínseca de la variedad genética o del cultivar. Es precisamente por esto que el doctor Stephen Schwartz, él advierte con tanto énfasis sobre la cosecha de frutos con diversos grados de madurez, porque siempre se habla, es los Quakers. El café se recolectó inmaduro, hay Quakers, pero no es solamente la consecuencia, es no el Quaker. Diferentes grados de maduración también van a tener mayor elevación de triptófanos y esto va a afectar más allá de un Quaker. Entonces, el doctor Stephen Schwartz, él recomienda tratar de hacer una cosecha que sea en un estado de maduración fisiológica óptima. Cuando nosotros tenemos diferentes fenotipos de color o distintos niveles de madurez en un mismo lote, no solo estamos dificultando que el tostador pueda alcanzar una uniformidad física, también estamos introduciendo composiciones químicas totalmente distintas en un mismo tanque de fermentación. Ahora vamos a ir esto un paso más allá. Hay un estudio que se publicó la semana pasada en Eureka Alert, y él analizó cómo diferentes metodologías de procesamiento, específicamente en el proceso lavado y en fermentaciones anaeróbicas, cómo modificaba el perfil de compuestos no volátiles. Los investigadores demostraron que durante la fermentación anaeróbica en seco, la sucesión microbiana de levaduras y de bacterias ácido lácticas interactúa directamente con la disponibilidad única de azúcares que están presentes en el grano. Imaginemos un tanque de fermentación anaeróbico lleno exclusivamente con borbón amarillo. Los microorganismos que están presentes en este entorno van a actuar con un escenario químico que es rico en fructuosa. Esas vías metabólicas microbianas generarán un conjunto de compuestos totalmente distintos, incluyendo ácidos orgánicos como el ácido L-láctico y el ácido succínico, al que va a producirse si en el tanque estuviera dominado por borbón rojo, que es rico en glucosa. Entonces, el procesamiento interactúa continuamente con las posibilidades biológicas que el café acumuló mucho antes de llegar al tanque de fermentación. Y en este caso también hay la advertencia de que tratar de no colocar cerezas
de color amarillo con cerezas de color rojo. O no es que no se haga, es que la actividad microbiana en el amarillo y en el rojo es absolutamente diferente por lo que ya yo expliqué. En el amarillo se va a generar una serie de compuestos de ácidos orgánicos distintos a los ácidos que se generan con el borbón rojo. Entonces, quizás por esto es que nunca va a existir un protocolo de fermentación que sea universal, capaz de producir resultados que sea idéntico en todos los cafés. El café es como que simplemente se resiste a ser catalogado como algo sencillo y básico. ¿Cómo se traduce todo esto en la parte del tostado? ¿Cómo gestionamos nosotros esta química más densa? ¿Cómo nosotros tomamos toda esta información académica de gran densidad y la aplicamos en la práctica cuando estamos frente a una tostadora de producción? Porque en última instancia, esa es una de las cosas más hermosas que pasa con el café. La ciencia no reside únicamente en laboratorios ni en artículos que están revisados por gente muy importante, por científicos y por expertos. Día a día se abre camino también en nuestras decisiones como productores, como compradores de café verde, como tostadores, educadores y por supuesto como baristas. La cuestión no es si la ciencia está presente, la cuestión es si nosotros estamos prestando atención a lo que está intentando enseñarnos esta ciencia. Debido a estas bases químicas diferenciadas, no siempre vamos a poder tratar a un borbón amarillo de la misma manera que tratamos a un borbón rojo. Como ya lo señaló Ensei Neto, la matriz química más densa y sumamente compleja de estas variedades históricas y tradicionales va a exigir una precisión enorme durante las fases iniciales del perfil de tueste. Dado que un grano de borbón amarillo tiene una composición delicada y rica en fructuosa, es muy sensible al choque térmico al inicio del ciclo del tueste. Si la temperatura de carga que estamos utilizando es demasiado agresiva o si la tasa de aumento inicial no se va a gestionar adecuadamente, lo que se llama la ROR, la ROR, vamos a correr el riesgo de quemar esta fructuosa y que por supuesto ya está reaccionando a una temperatura más baja. Entonces, antes incluso de que el núcleo de la semilla haya comenzado a deshidratarse de una manera uniforme. Si esto nos ocurre, el resultado es un defecto que es muy grave porque el café que puede parecer que está perfectamente tostado por fuera, por dentro va a tener un núcleo que está subdesarrollado y esto nos va a traer un café que es altamente astringente y rico en ácidos clorogénicos. Para lograr entender o tener una buena traducción de este hielo borbón, hay una tendencia por parte de muchos tostadores de cargar la tostadora con un menor calor inicial y permitir que la energía térmica se estabilice uniformemente en toda la densidad estructural del grano, antes de aplicar un calor que sea más controlado durante las fases intermedias del tueste. Entonces, el objetivo con el borbón amarillo es preservar la posibilidad, es tratar de preservar esta fructuosa que ella tiene para que más adelante en la reacción de Maillard estos cambios químicos puedan ocurrir de una manera natural, no de una manera acelerada. Esos delicados esteres volátiles responsables de características sensoriales brillantes como de flor y cítrica no pueden sobrevivir si nosotros los destruimos antes de que tengan la oportunidad de poder manifestarse. Por otro lado, con un borbón rojo que es rico en glucosa, nosotros nos encontramos ante un grano de café
que es capaz de tolerar y a menudo beneficiarse de una aplicación de energía térmica mucho más robusta y sostenida durante la fase de secado. Es la primera fase del tostado. Esto va a fomentar procesos de caramelización de los azúcares más profundos y prolongados, que en última instancia va a contribuir a esa característica de sensación de densidad en boca y a la expresión aromática con un marcado perfil de chocolate que hemos aprendido a valorar en la taza. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos estos dos cultivares. Si insistimos en tratarlos exactamente igual, solo porque comparten la misma variedad o porque provienen de la misma finca, tal vez nosotros estamos pidiendo sin querer que el café sea más simple de lo que realmente es. Y si hay algo que a mí me parece hermoso del tueste y que la ciencia sigue recordándome, es que nosotros describimos el tueste como creación de sabor y yo no creo que sea eso lo que estamos haciendo. Nosotros estamos custodiando, estamos recibiendo miles de posibilidades acumuladas a lo largo de meses de desarrollo biológico y mediante la aplicación de energía térmica, nosotros nos convertimos en responsables de traducir una pequeña parte de esa historia en algo que finalmente podemos experimentar en la taza. Tal vez por eso yo no pienso que exista la consistencia perfecta en el tostado de café y por eso siempre tenemos que ajustarlo. Hablé en el episodio pasado, la consistencia no es una repetición, es disciplina. Así que llegamos a la última parte. La taza no es el comienzo de esta historia. Hay algo en lo que yo he estado pensando mientras yo preparaba este episodio, y es que nosotros pasamos mucho tiempo preguntándonos qué le sucedió al café después de la cosecha, cómo fue procesado, cuánto duró la fermentación, qué perfil de tueste tuvimos que desarrollar, a qué porcentaje de extracción deberíamos tratar de llegar. Todas estas son preguntas que por supuesto son muy valiosas cuando nosotros nos paramos frente a este grano, sea en verde o sea tostado, pero tal vez hay otras preguntas que merecen también nuestra atención. ¿Qué posibilidades ya habían sido acumuladas en el interior de esta semilla antes de que haya sido recogida de la planta? ¿Qué sucedió durante los meses previos a esa cosecha? ¿Cómo fue moldeada la genética y el entorno de lo que ocurrió finalmente en esta fruta de café? ¿Cuántas decisiones había ya tomado la propia planta mucho antes de que nosotros ni siquiera nos acercáramos a la cereza? Entonces, quizás una de las razones por las que el café sigue enseñándome humildad es que cuanto más nos permite la ciencia profundizar en la semilla, más nos damos cuenta de cuán poco de la historia puede explicarse mediante una sola variable, porque el café nunca ha sido solamente una cosa, no es solamente genética, ni tampoco proceso, ni es tampoco tueste, ni solo preparación, ni siquiera es análisis sensorial únicamente. El café son todos estos elementos ocurriendo en el momento preciso. Hay una frase que nosotros utilizamos muy a menudo en Coffee Flock y es que cada café merece un hogar. Mientras yo preparaba este episodio, yo empecé a ver esta frase de otra manera. Tal vez cada café haya tenido muchos hogares antes de llegar a nuestra casa. Su primer hogar fue la genética, después el suelo, el clima, el productor, la cosecha, el proceso, el almacén, el tostado, la preparación y finalmente estamos nosotros. Cada persona a lo largo de la cadena del valor va a recibir algo extraordinario de la mano anterior y asume la responsabilidad de entregarlo con respeto a la siguiente parte. Nosotros nos definimos como productores, procesadores, tostadores, educadores, baristas. Estos títulos
ciertamente describen lo que nosotros hacemos, pero no describen del todo cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros también somos guardianes, no somos dueños de la historia completa, simplemente asumimos la responsabilidad de uno de los capítulos de este grano, porque la ciencia tiene una forma hermosa de recordarnos que aún nos queda mucho por aprender. Cada vez que yo creo haber llegado a una explicación sencilla, el café me recuerda nuevamente que hay otra pregunta que necesita ser respondida. La próxima vez que nosotros probemos una taza de café extraordinaria, tal vez deberíamos resistir esta tentación de preguntar únicamente qué fue lo que pasó con él, cuál fue el proceso. Quizás deberíamos preguntarnos también qué había allí desde el principio, porque la taza no es donde comienza el café, es simplemente el lugar donde finalmente nosotros nos estamos encontrando con él. Gracias, mis queridos amigos invisibles, por haberme acompañado en este episodio número 32 of The Other Side of the Cup, traído ustedes, por supuesto, gracias a Coffee Flock Roasting Education and Community. Yo espero que les haya gustado y que la próxima vez que nos paremos frente a un borbón amarillo, un borbón rojo, rosado, naranja, lo veamos de otra manera diferente, entendiendo los compuestos químicos que ocurrieron debido a la biología. Los veo pronto. Saludos.